tardes, me presento. Mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y voy a exponer el tema de los algoritmos de planificación de procesos. Esto para la materia de sistemas operativos cursada en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Vamos a ver un poquito qué es un proceso, primero que nada, para entender el resto de la presentación. Un proceso es, una acción que se ejecuta en el sistema operativo, nuestra computadora, ya sea un celular, incluso un celular, ejecuta ciertos procesos que se ejecutan de distintas formas y con distinta prioridad. Esto es de lo que se conoce como el planificador de procesos y es el que decide cuál proceso se ejecuta primero y cuál después, dependiendo de ciertas características. Un proceso es simplemente una acción que ejecuta el sistema operativo. Puede ser, por poner un ejemplo, un proceso sería, no sé, digamos, encender la computadora, echar a andar el sistema operativo, abrir el navegador de internet, etc. Empezamos con la presentación. Cuando un proceso es ejecutable, el sistema operativo debe decidir cuál de todos los procesos que está ejecutando va a ser el primero en terminar y el primero que se va a ejecutar. Esta parte del sistema operativo en concreto debe llevar a cabo la decisión y esto se le llama planificador y el algoritmo que utiliza se llama algoritmo de planificación. Es de ahí donde viene este nombre que ya presentamos hace ratito en la introducción. La ejecución de un proceso consiste en un ciclo de ejecución alternando de manera sucesiva las ráfagas del CPU, que son las que inician el proceso, durante las cuales el proceso ejecuta ciertas instrucciones, y las ráfagas de entrada y salida, durante las cuales el proceso utiliza o espera por la entrada y la salida de estos mismos procesos y su ejecución, así como las instrucciones de estos. Primero que nada vamos a ver los algoritmos que tenemos, los principales. El primero es FIFO, por sus siglas en inglés, de First In, First Out. Esto quiere decir el primero que entra es el primero que sale. En este tipo de planificaciones, los procedimientos son ejecutados de acuerdo al orden de llegada a la cola y es en ese orden en el que se ejecutan y se entregan las salidas. Una vez que este proceso entra en el CPU, se ejecuta hasta que se termina. Esto es lo que se conoce como planificación no apropiativa, que es que se le da el proceso al CPU y mientras no lo termine no se lo vamos a quitar ni tampoco nos lo va a entregar él mismo. A esto se le conoce como no apropiativo. Es justo en el sentido formal, pero algo injusta, porque los grandes procesos hacen esperar a trabajos pequeños y los trabajos sin importancia hacen esperar a los trabajos importantes, ya que solamente en este algoritmo se basa para ejecutar de acuerdo a su destino y su salida. No se basa en cuánto tiempo va a tardar o si es más importante que otro. La planificación de primero en llegar y en primero en salir ofrece una varianza en tiempo de respuesta relativamente pequeña y por lo tanto es más predecible que otros esquemas que veremos a continuación. Este no es un esquema muy útil de planificación de procesos interactivos porque no garantiza muy buenos tiempos de respuesta. Aquí tenemos un pequeño esquema de un algoritmo en el que L vendría siendo el proceso, U vendría siendo la unidad de tiempo que necesita y E es donde representamos estos espacios de tiempo que necesita cada proceso. Aquí tenemos un orden, como ya se dijo antes, el primer proceso en entrar es el primero en salir. Aquí tenemos que el primer proceso es el proceso A. La línea de en medio, como ya dije, son los tiempos que necesita. Este proceso requiere de 3 unidades de tiempo, 3 momentos, por explicarlo de alguna forma. Entonces, al ser el proceso A el primero en entrar, es al que se le da prioridad y se ejecuta. Mientras vemos que entre los últimos 2 tiempos de A entra el proceso B. Este proceso entraría en cola puesto que ya se está ejecutando el proceso A, que es lo que veníamos diciendo hace un momento, que el primero que entra tiene que ser también el primero en salir, y hasta que no se termine de ejecutar, el CPU no nos va a entregar la lista para poder enviar otro proceso. Entonces, terminando el proceso A, seguiría el proceso B, pues seguiría en ese orden de como van llegando. Entonces, el segundo es el proceso B
y mientras no se termine de ejecutar el proceso B, no podemos meter el proceso C. Como podemos ver aquí también, entre A y B llega el proceso C a la lista, a la cola, y no se ejecuta sino hasta que se termine el proceso B y nos entregue el CPU para enviar un nuevo proceso. Este es a grandes rasgos el cómo se ejecuta. También tenemos el algoritmo del trabajo más corto, CJF, Shortest Job First. En este, la disciplina del trabajo más corto es no apropiativa, igual que el algoritmo que vimos hace un momento, puesto que no nos entrega el CPU hasta que termine el proceso que se está ejecutando. A esto se le conoce, nuevamente que les repito, como no apropiativo. Este algoritmo reduce el tiempo de espera de los procesos, pero sin embargo tiene una varianza mayor. Esto quiere decir que es menos predecible, al contrario del primer algoritmo que vimos hace un momento. Este es muy eficiente, sobre todo para los trabajos largos. Este tipo de algoritmo favorece a los procesos cortos a costa de los procesos largos. Este vendría siendo todo lo contrario al anterior. Además de que selecciona los trabajos que serán atendidos y que dejarán el sistema lo antes posible. Este último traduce en listas de espera cortas. Este algoritmo, como ya había dicho, es no apropiativo, por lo que resulta de poca utilidad en ambientes de tiempo compartido. Aquí tenemos nuevamente unos esquemas. El primero está muy simple. Aquí nos da directo lo que significa, cómo se ejecuta, que selecciona el que tarda menos tiempo. Aquí tenemos nuevamente el pequeño esquemita, esta tablita, donde las letras significan lo mismo. L vendrían siendo los procesos, U serían las unidades de tiempo y E sería el proceso. Cómo se está ejecutando. Aquí tenemos nuevamente el proceso A. Como es el primero que había, suponiendo que no estaba aún el B, C ni el D, tenemos solamente el proceso A. Entonces, como es el único, es el que se va a ejecutar. Entonces, mientras se esté ejecutando este proceso, podemos ver que entre los dos últimos tiempos que necesita el proceso A, entra en cola el proceso B. Entonces, digamos que el proceso B necesita un tiempo de 4 momentos, 4 unidades de tiempo para poder ejecutarse, y el proceso C requiere solamente de 2. En ese caso, entonces, aunque el proceso B haya entrado primero, el proceso C es el que se ejecutará con mayor prioridad, puesto que es el que requiere de menos tiempo, al necesitar solamente de 2 en lugar de 4 como el B. Entonces, al terminar el A, aunque el B haya llegado primero, se ejecutará por siguiente el C, que es el que toma menos tiempo. Después de que termine el C, se ejecutará entonces el B. Y así sucesivamente, dependiendo del que le tome menos tiempo. Un ejemplo un poquito más práctico podría ser en un banco. En un banco, al llegar, le preguntan a uno qué proceso necesita, qué trámite quiere hacer. Vaya, y pues obviamente pues pasan primero al que desea depositar, al que va a hacer un depósito, que al que va a solicitar una tarjeta de crédito o un préstamo, puesto que son procesos más tardados. Aunque haya llegado primero, se atiende al que lleva menos tiempo. Esto por motivos de eficiencia. Y luego tenemos el Shortest Remaining Time, o el tiempo restante más corto, que es parecido al anterior. En este algoritmo, la política de este mismo es una versión apropiativa del SPN, ya que el planificador siempre elige el proceso que le queda menos tiempo esperado de ejecución. Cuando se añade un nuevo proceso a la cola, puede quedarle un tiempo esperado de ejecución menor que al proceso que está ejecutándose. En ese momento, por consiguiente, el planificador puede apropiarse del procesador siempre que un proceso nuevo esté listo en cola. El planificador debe disponer siempre de una estimación de tiempo de proceso para poder llevar a cabo la función de selección, existiendo así el riesgo de la inanición para procesos largos. Aquí tenemos el mismo esquema, aunque este ya varía un poquito más. Entonces, aquí el proceso A toma solamente dos unidades de tiempo, y luego el proceso B requiere de 5, por así decirlo. Entonces, por poner un ejemplo, el B requiere de 5 y el C requiere, de 3, digamos. Entonces, al 5 se le entrega una unidad de tiempo, puesto que no hay otro proceso entonces, y luego entra el proceso C. Entonces, al proceso B, que requería de 5 unidades de tiempo, ya se le restó una,
a la que ya se le asignó. Entonces entra en ese momento el proceso C, y el proceso C solamente digamos que requiere de 3 unidades de tiempo. Al requerir menos que el proceso B, entonces el proceso B va a salir del CPU y va a entrar el proceso C, que solamente requiere de 3 unidades de tiempo. Entonces se ejecuta el proceso C, que requiere solamente 3, y luego cuando termine ya se retoma el proceso B, que ahora va a requerir solamente 4, pues ya se le había entregado una unidad de tiempo. Y así va a funcionar. Esto es apropiativo, puesto que sí nos puede entregar el CPU sin haber terminado antes un proceso. Esta es una forma práctica de esquematizarlo, de representarlo para un mejor entendimiento. Luego tenemos las prioridades. Una cuestión muy importante en la planificación es el uso de prioridades. En muchos sistemas, cada proceso tiene una prioridad asignada y el planificador selecciona siempre a un proceso de mayor prioridad antes que a los de menor prioridad. A cada proceso siempre se le asigna un número entero que representa su prioridad, y el planificador asigna el proceso con la más alta prioridad. Vaya, esto no necesita mucha explicación. Pues un ejemplo podría ser, digamos, el pagar recibos. Sí, algún recibo. Digamos que tenemos un recibo de luz y un recibo de agua. Entonces el recibo de luz vence mañana y el de agua vence la semana que entra. Entonces, al tener prioridad con el recibo de luz, pues es el que vence más pronto, es el primero que se va a pagar. Vaya, por poner un ejemplo más práctico y más entendible, pues se le da prioridad al que está primero. Por así decirlo, el de la luz, que es para mañana, tendría la prioridad 1, y el del agua, que es para la semana entrante, tendría el número de prioridad 2. Así le asignamos un número entero para designarle un nivel de prioridad. Entonces el de luz tendría el 1 y el del agua tendría el 2, y si llegan recibos después que requieren más tiempo, entonces se le seguiría asignando un número entero como la prioridad necesaria que se le debe de dar a ese recibo, por así decirlo. Este es un ejemplo un poquito más práctico. Esta se utiliza en general, ya pasan retomando el tema, se utiliza en general un esquema expropiativo, ya que si un proceso con mayor prioridad que el que está ejecutándose arriba de la lista de procesos listos, será asignado al procesador. Como decía, una vez terminado el proceso con prioridad 1, entonces cambian las prioridades y el que tenía prioridad 2 vuelve a tomar prioridad 1, y así se van asignando nuevos números de prioridad. Después tenemos el round robin, que este es muy ideal para los sistemas de tiempo compartido. El esquema round robin es efectivo en un ambiente de tiempo compartido, como se había mencionado, en el cual el sistema operativo necesita garantizar un tiempo de respuesta razonable para cada usuario interactivo o interactuando con este sistema. La sobrecarga de la apropiación se mantiene baja mediante eficientes mecanismos de cambio de contexto y proporcionando suficiente memoria para que los procesos residan en ella al mismo tiempo. También existe una variante de este esquema llamado Selfish Round Robin, en el cual los procesos que entran al sistema se colocan primero en una lista de espera hasta que su prioridad alcanza el nivel de proceso para la lista de los que ya están activos. Este se combinó un poquito con las prioridades que vimos anteriormente. Retomando el ejemplo de los recibos, al pagar el recibo 1, entonces ese queda fuera de nuestra lista de prioridades, y entonces se recorren estos números asignados para darles una nueva prioridad. Entonces el siguiente, que habíamos dicho que era el del agua, va a tomar una prioridad 1, pues es el más cercano, y así se recorrerían los números para tomar el nivel del primero y realizar ese proceso en primer lugar. A esto se le conoce como una prioridad. Eso por mi parte sería todo. Estos algoritmos es importante entenderlos para poder así entender igual cómo funciona un sistema operativo más a fondo, en qué se basan los procesos, porque muchas veces pues uno se puede desesperar, ¿no? Entonces, más que para algo práctico, esto nos sirve para entender cómo funciona y para entender más que nada cómo funciona una computadora. Valga la redundancia, no todo se ejecuta al mismo tiempo.
Hay procesos que se ejecutan en segundo plano, que es a los que se les conoce como menos prioritarios. Por ejemplo, al encender una computadora, tendríamos como prioridad pues, pues echar a andar todo el sistema operativo para poder realizar todas las acciones. Por ejemplo, nosotros primero vemos que se inicia la interfaz gráfica y pues por lo general en Windows aparece un pequeño icono que nos hace entendernos a entender que está cargando el resto del sistema operativo. Sin embargo, lo ejecuta en segundo plano, pues lo prioritario ya lo hizo, que es cargar interfaces gráficas, tarjetas gráficas, memorias, ya sea RAM, ROM, todos estos periféricos que pueden ser agregados a un CPU, y todo lo demás lo realiza en segundo plano. Pues al encender el ordenador ya podemos empezar a trabajar en ciertas cosas que no toman tanto tiempo, y de tomar más tiempo, entonces se detienen los procesos menos importantes y entra ese a prioridad. Entonces se ejecuta ese porque nosotros lo mandamos llamar, vaya, y ese proceso se ejecuta primero para nosotros. Por mi parte sería todo, y solamente agrego aquí lo que viene siendo la bibliografía, que es de donde se obtuvo la mayor de la información. Y pues aquí la tenemos citada en formato APA. Entonces es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo tema y en la siguiente exposición. Muchas gracias por su atención. Les repito, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y esta exposición es sobre los algoritmos de planificación de procesos para el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Muchas gracias.